esta es la segunda vez que estoy en España, la primera vez que estoy en Madrid. If you have your Bible, turn with me to 1 Peter. Si tienes tu Biblia ahí contigo, por favor, acompáñame a Primera de Pedro. What I want to talk about this morning is the Word of God. Quiero hablaros esta mañana de la palabra de Dios, But I want to talk about the Word of God in the life of the believer. pero quiero hablaros de la palabra de Dios en la vida del creyente. I've been a Christian for all of my life. He sido un cristiano durante toda mi vida. I was born in a church and I've gone to church my whole life. Nací en la iglesia y he ido a la iglesia durante toda mi vida. I went to school to study the Bible, to learn how to teach the Bible. Fui a estudiar a la escuela, a aprender la Biblia y a aprender cómo enseñar a otros la Biblia. But no matter how much studying you have, you never move past your need for the Bible. Pero no importa cuánto estudies la Biblia, nunca te sobra el seguir aprendiendo. Siempre tienes que seguir aprendiendo la Biblia. It doesn't matter if you were old or young. No importa si eres mayor o si eres joven. It doesn't matter if you're a man or a woman. No importa si eres un hombre o si eres una mujer. It doesn't matter if you're a mature believer or you're a new believer. No importa si eres un creyente maduro o si eres un recién convertido. Your need for the Bible will never go away. Tu necesidad por la Biblia o de la Biblia nunca va a desaparecer. And I hope that as you grow in the Lord that your love for the Bible will increase. Y espero que a medida que vas madurando en el Señor, tu deseo por la palabra también crezca. Tomorrow we're going to Romania to have a conference for pastors. Mañana vamos a ir a Rumanía para tener una conferencia para pastores. And there's going to be more than 100 pastors there from many countries in Europe. Y va a haber más de 100 pastores de muchos países distintos de Europa allí. And I have a time to speak to them, and I got to choose whatever I wanted to talk about. Y tengo la oportunidad de hablarme y dirigirme a ellos y he podido escoger de lo que yo quería hablar. And so I thought to myself, what do I have to say to these men? Y entonces pensé, bueno, ¿y qué tengo que decir yo a todos estos hombres? So many of them could be my father. Muchos de ellos podrían ser hasta mi padre. They're older than me by many years. Son mucho más mayores que yo, con bastantes años de diferencia. They're pastors of churches and they're missionaries. Son pastores en iglesias, algunos de ellos misioneros. And so I thought, I'll share with them, do you love the Bible? Así que pensé, bueno, voy a exponer este tema. Do you- ¿Amas la Biblia? Do you love the Word of God? ¿Amas la palabra de Dios? Is it a treasure to you in your life? ¿Es un tesoro para ti y para tu vida? Do you love it more than silver and gold? ¿La amas más que amarías el oro o la plata? Do you refer to it often because you need to know what it says? ¿Estás dirigiéndote a ella porque necesitas saber lo que ella dice? Or maybe in all of your activity you forget to go to the Word of God. O a lo mejor quizás en medio de todas tus responsabilidades se te olvida ir a la palabra. So let's read, will you read verse 22 through 2-3? Ya. Vamos a leer en 1 de Pedro 1, comenzando en el versículo 22 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 22 de 1 de Pedro 1. Dice así la palabra de Dios. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. So in this letter you have the Apostle Peter writing to the early church. En esta carta tienes al apóstol Pedro escribiendo a la iglesia primitiva. And if you know about the early church, you know times were difficult. Y si sabes algo de la iglesia primitiva, sabes también que esos tiempos eran muy difíciles. There was much suffering and persecution going on. Había un montón de persecución y de sufrimiento que ellos experimentaban. And so in this letter, Peter is writing to encourage suffering Christians. Así que Pedro escribe esta carta para animar a cristianos
que están sufriendo. He's writing to tell them, stand strong in the faith and don't give up. Escribe a estos creyentes para animarles a perseverar y a no renunciar. And so you think to yourself, if I were writing the letter, what would I say? Entonces tú piensas y dices, bueno, si tengo que escribir una carta, ¿qué voy a poner en esa carta? You could say a lot of things to someone. Podrías decirle a esa persona a la que vas a enviar la carta muchas cosas. Maybe if you have a friend who's suffering with something, you go to them and you could try to encourage them. A lo mejor tienes un amigo que lo está pasando mal y quieres acercarte y animarle. And those times are always difficult to know what to say. Y en esos momentos siempre es complicado saber qué es lo que uno debería decir. But our question today is, what is Peter saying? Pero la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué va a decir Pedro aquí? He writes them about the hope they have in Christ. Y les va a escribir acerca de la esperanza que tienen en Cristo. He says, all of you people, you're not like the rest of the world. Vosotros no sois iguales al resto de las personas del resto del mundo. He says, God has done something for you. Él dice, Dios ha hecho algo para vosotros. He's changed you with the word. Os ha cambiado con la palabra. You know that the gospel has come and you believed. Sabéis que el evangelio ha venido a vosotros y lo habéis creído. And so he tells them that suffering is temporary. Y les dice también que el sufrimiento es algo temporal. But salvation is eternal. Pero la salvación es eterna. Suffering one day will come to an end. El sufrimiento se acabará un día. And if you know Christ, you will spend all of eternity with him. Pero si conoces a Cristo, vas a pasar toda la eternidad con Él. And so Peter is reminding the Christians of these truths so that their hearts will stay encouraged. Así que Pedro va a recordar a estos creyentes acerca de estas verdades para que sus corazones permanezcan animados. So try to picture yourself there in the early church. Así que intenta situarte allí, donde está la iglesia primitiva. And there would be persecution on God's people. Y va a haber persecución al pueblo de Dios. You're forced to leave from your house, A lo mejor quizás seas forzado a tener que dejar tu casa, but maybe that wasn't unusual for those times. pero a lo mejor eso no fue tampoco tan extraño en aquella época. The world was not modern like it is today. El mundo no era tan moderno como lo es hoy. People had to move at different times and work very hard for basic things in life. La gente tenía que mudarse bastante frecuentemente y trabajar muy duro para lograr lo más básico que sería para nosotros hoy. But today, maybe there isn't persecution like there was then. Pero a lo mejor hoy no estamos experimentando esa misma persecución que ellos tuvieron que enfrentar. There's no one forcing you out of your home. Nadie te está echando de tu casa. But what do you have? Pero ¿qué es lo que tú tienes? In every person's life, what is the same? En lo que también es lo mismo en cada persona. There is suffering. Hay sufrimiento, There are trials. hay pruebas, There is difficulty. hay dificultades. You find out one day that you have cancer. Un día quizás de repente te enteras de que tienes cáncer. You wake up and you go to your job and your boss says you're fired. Vas a tu trabajo como cada día y de repente tu jefe se acerca y te dice estás despedido. Your parents or your children become sick. Tus padres o tus hijos se ponen enfermos. You have hopes and you have dreams that are never fulfilled. Tienes expectativas y tienes sueños que nunca llegan a hacerse realidad. And so if you're not a Christian, then you handle these things in a certain way. Entonces, si tú no eres creyente, vas a manejar todos estos asuntos de manera particular. Maybe you fill your life with positive thinking. A lo mejor empiezas a llenar tu mente de pensamiento positivo. You think, okay, if I can just try harder, life will get better. O a lo mejor dices, bueno, si me esfuerzo más, entonces todo va a mejorar. You think in a very selfish way of just trying to make yourself a better person. Estás pensando de manera egoísta en intentar, como sea, llegar a ser una mejor persona. But if you know God, Pero si conoces a Dios, then you know that there is more to life than just yourself. entonces sabrás también que hay mucho más en esta vida que tú mismo. And so if you're a Christian and you suffer, what do? Entonces, si tú eres creyente y estás pasando por un sufrimiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Where do you look? ¿A dónde vas a dirigir tu vista? Where do you put your trust in? ¿Dónde vas a poner tu confianza? Where do you put your hope? ¿Dónde vas a poner tu esperanza? Do you turn to Christ and look to Him? ¿Te vuelves a Cristo y fijas tu mirada en Él? So that's what Peter is writing in the passage that we read. Y esto es exactamente lo que Pedro está escribiendo en el pasaje en el que nos encontramos hoy. He begins of reminding the people of what they have to help them. Empieza recordándoles a estos creyentes qué es lo que ellos ya tienen para animarles, para ayudarles. He says that they've obeyed the truth. Les dice, bueno, vosotros habéis obedecido la verdad. They found themselves and they were confronted with Christ and who He was. Ellos de repente un día fueron confrontados con quién era Cristo. And this is something remarkable, Y esto es algo verdaderamente llamativo. because the Bible tells us that all people know that there is a God.
Porque la Biblia nos recuerda que todo el mundo sabe que hay un Dios and that this God should be worshipped. y que este Dios debería ser reverenciado. And every one of us, we know there is a God, but we don't want to worship him. Y todos nosotros sabemos que hay un Dios, pero en realidad no queremos adorarle como Él merece. God made creation, Dios ha creado el mundo and creation says there is a God and you should worship him. y la creación apunta a ese Dios al que debemos adorar. This is what we call general revelation. Esto es lo que llamamos revelación general. It's for everyone. Es para todos. But because we have sinful hearts, we do not want to worship God. Pero porque tenemos corazones, a causa de tener corazones pecaminosos, no queremos adorar a este Dios. But Peter tells the church, you have more than general revelation. Pero Pedro les dice a estos creyentes, vosotros tenéis más que esa revelación general. You have special revelation. Vosotros tenéis una revelación especial. You have something specific told to you. A vosotros se os ha dicho algo mucho más específico. And so if God wants to do something, how does he do it? Así que si Dios quiere hacer algo, ¿cómo Él va a hacer ese algo? To make creation, he spoke and it came into existence. Bueno, para crear este mundo Él habló y todo vino a existir. But to bring people to salvation, what did he do? Pero para traer a personas a salvación, ¿qué es lo que Él va a hacer? He spoke, but with the word made flesh. Él habló, pero con la palabra hecha carne. His son, Jesus Christ, came to the earth. Su Hijo, Jesucristo, vino a esta tierra. And he lived and he died and he was raised again. Y Él vivió, y Él murió, y Él resucitó después. And so every one of you, if you're here and you're a Christian, Así que todos los que estáis aquí, si sois cristianos también, at some point you heard of this man, Jesus. en algún momento de vuestra vida escuchasteis acerca de este hombre, Jesús. Somebody told you need to trust in Christ and Christ alone. Alguien os contó esto de que deberíais confiar en Cristo y solamente en Cristo. And God, through his word, did a work in your heart. Y Dios, a través de su palabra, hizo una obra en vuestro corazón. He gave you a new life. Te dio una nueva vida. And so the word has changed you. Así que la palabra te ha cambiado. And so he says that there's this obedience we have in the truth. Así que Él dice, bueno, habéis obedecido a esta verdad. And your heart is made pure. Y vuestro corazón se ha hecho puro, se ha purificado, ha venido a ser puro. Before Christ, you would live for yourself. Antes de Cristo tú vivirías para ti mismo, But now, with Christ, you live for him. pero ahora en Cristo vives para Él. And you have love for one another. Y os amáis los unos a los otros. Your life began with obedience to God's word. Tu vida comienza ahora con la obediencia a la palabra de Dios. But it should continue for the rest of your life in obedience to God's word. Pero debería continuar por el resto de tu vida siendo una vida de obediencia a la palabra de Dios también. That's why we should always be reading and studying to know what God has said in the Bible. Por eso siempre tendríamos que estar leyendo y estudiando qué es lo que Dios dice en su palabra. I remember there was one time I was witnessing to somebody. Recuerdo una vez que tuve oportunidad de compartir el evangelio con alguien, testificar a alguien. I was on a college campus. Estaba las instalaciones de una universidad. And there was this guy and he was going to class and I said, "Excuse me." Y este chico se iba dirigiendo a su clase y yo le dije, perdona. And I began to say, "I'm a Christian and I want to share something with you." Y empecé a decirle algo como, bueno, soy cristiano y me gustaría decirte algo. And he said, "No, I don't believe in that stuff." Y él dijo, no, yo esas cosas no me las creo. I said, "Well, can I ask you one question?" Y yo dije, bueno, ¿me dejas que te haga una pregunta? He said, "Okay." Y dijo, bueno, vale. And I said, "If God were to write a book and to give you instructions for who he was and how to live for him, would you read it?" Si Dios hubiera escrito un libro con instrucciones y afirmaciones para ti, ¿estarías dispuesto a leerlo? And he acted kind of surprised and said, "Yes, of course." Y él dijo, bastante sorprendido, hombre, claro, sí. And I said, "Well, I have good news for you." Y él dijo, bueno, tengo buenas noticias para ti. He did. Él lo hizo. And I can share it with you. Y lo tengo aquí, así que me gustaría compartirlo contigo. The Bible is for us for all of our life. La Biblia es para nosotros, pero para toda nuestra vida. When times are good and when times are bad. Cuando los tiempos están bien, cuando nos va mal. And so you ask, why did God save us? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué nos salvó Dios? What is he doing? ¿Qué es lo que Él está haciendo ahora? Is he just making something temporary for us on earth? ¿Está proveyendo de algo temporal aquí, ahora, en la tierra? Is salvation just for us here so we have a better life? ¿Es la salvación algo que sucede en un momento para que tengamos simplemente una vida mejor? I have the privilege of going on to many countries in the world. Tengo el privilegio de poder viajar a muchos países en el mundo. And Christians are always happy, but their life is not always easy.
Y los creyentes que voy conociendo están felices, pero en realidad su vida no siempre es fácil. And so God didn't just save us to have a better life now. Así que en realidad me doy cuenta de que Dios no simplemente nos salvó para que nuestra vida sea algo mejor ahora. He saved us for something in the next life, Él nos salvó para algo que ha de venir en la siguiente vida, something eternal. algo eterno. In verse 23, Peter tells us this. Y en el versículo 23 de 1 Pedro 1, Pedro nos lo dice. He says, everything relating to man is temporary. Él dice, bueno, todo lo que los hombres experimentan aquí es temporal. If you were born, you will die. Si naciste un día, también morirás. If you have life, it will be gone. Si ahora tienes una vida, un día no la tendrás. If you are strong, you will become old. Si ahora te crees fuerte, un día vas a ser mayor y viejo. If you're intelligent, you'll begin to forget things. Si eres inteligente en este momento, empezarás a olvidarte de ciertas cosas. Everything in this earth is passing away. Todo en este mundo se pasa. And you think, what can be done? Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Well, that's why God sent his son. Bueno, para eso es para que Dios, o por qué Dios envió a su Hijo. Because the earth is not supposed to be this way. Porque la tierra no se supone que debería funcionar de esta manera. There was a man that Jesus met when he was here on earth. Jesús conoció a un hombre una vez cuando estuvo aquí en la tierra. Maybe you know this story. A lo mejor ya conoces la historia. And he went to Jesus and said, Jesus, I've done all these things to try to be saved, but what else do I have to do? Y este hombre se acercó a Jesús y le dijo, he hecho todas estas cosas intentando alcanzar la salvación, pero ¿hay algo más que debería hacer para asegurarme de ello? And what did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? He said, it doesn't matter if you've sold everything you have. No importa si has vendido todo lo que tenías. It doesn't matter if you have good works. No importa cuántas sean tus buenas obras. What matters? ¿Qué es lo que importa? He said it's something that you cannot do to yourself. Es algo que tú no puedes lograr para ti mismo. He said you must be born again. Él dijo, debes nacer de nuevo. And the man was confused. I have to be born a second time? Y el hombre estaba confundido. ¿Cómo es eso de que tengo que volver a nacer? Not born in the same way from your mother. Y Jesús le dice, bueno, no igual de la misma manera que naciste de la barriguita de tu mamá. But Jesus said you must be born again of the Spirit of God. Pero Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo, pero esta vez del Espíritu de Dios. And this is what will give you eternal life. Y eso es lo que te dará vida eterna. And so you see the contrast that Peter is making. Así que notas el contraste que Pedro está haciendo también aquí. Everything that you can see with your eyes is temporary, Todo lo que puedes ver con tus ojos es temporal, but everything that you love in Christ is eternal. pero todo lo que amas en Cristo es eterno. The earth is passing away. La tierra se pasa. One day the earth will be destroyed, Un día la tierra va a ser destruida. and God will create a new heavens and a new earth. Y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. And that's where God's people will dwell. Y ahí es donde habitará el pueblo de Dios. But the Word of God, Pero la palabra de Dios, this book, este libro, the Bibles you have in your las lives, Biblias que vosotros tenéis ahora, it is not passing away. no va a pasar. It is an eternal Word. Es una palabra eterna. Jesus said the earth will pass away, Jesús dijo, la tierra se pasará, but every letter of the book will remain. pero cada letra de este libro permanecerá. Every part of the law will stay. Cada parte que compone eso que llamamos la ley permanecerá. And you think, what's so special about this book? Y tú piensas, bueno, ¿qué es eso tan especial acerca de este libro? It's because it's not man's word. Bueno, es que no es un libro de hombres, It's God's word. es la palabra de Dios. So then Peter quotes from the Old Testament. Así que Pedro en este texto que estamos leyendo va a citar al Antiguo Testamento, In verse 24 and 25. en los versículos 24 y 25. Picture in your mind for a minute the most beautiful thing you can think of. Intenta pensar por un momento en tu cabeza lo más hermoso que seas capaz de concebir. Maybe you think of the sea or you think of the flowers. A lo mejor se te viene a la cabeza el mar o unas flores. Maybe you think of green grass A lo mejor algo de hierba muy verde. and you think, wow, that's just beautiful. Y tú piensas, bueno, eso realmente es hermoso. But there's a problem. Pero hay un problema. Peter says all those things will go away. Pedro dice, todas estas cosas se pasarán. The green grass, it will die. La hierba verde va a morir, The desaparecerá. petals of the flowers will fall to the ground. Los pétalos de las flores se van a caer. And you think, that's really discouraging. Y uno piensa, bueno, esto realmente desanima, ¿no? But what does Peter tell us in verse 25? Pero ¿qué es lo que Pedro nos cuenta en el versículo 25? He says, the word of the Lord will endure forever. Él dice, la palabra del Señor permanece para siempre.
So this is a good lesson that Peter teaches to us. Esta es una buena lección, importante lección que Pedro nos va a enseñar. Sometimes the New Testament is easier to read than the Old Testament. A veces el Nuevo Testamento es más fácil de leer que el Antiguo Testamento. But because Peter quotes the Old Testament, it tells us the whole Bible is for us. Pero en realidad Pedro está citando el Antiguo Testamento y eso confirma que toda la Biblia es para nosotros. Both the Old and the New are for all of our lives. Los dos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, son para nosotros y para nuestra vida. Because there's one God who wrote the book. Porque hay un Dios solamente que escribió los dos libros, el libro. And because God is the one who is eternal. Y porque Dios es eterno, Then the word that he says is eternal. las palabras que salen de su boca también son eternas. And then Peter says something at the end of verse 25. Y al final del versículo 25 Pedro dice algo. He says, these things I've been talking about life and eternity. Él dice, estas cosas que hemos estado hablando sobre la vida y la eternidad, He said, this is the word that was given to you. esta es la palabra que os fue predicada, que os fue dada a vosotros. And so these people who are suffering, they have this hope in Christ. Así que esta gente que realmente estaba sufriendo al mismo tiempo podía tener su esperanza en Cristo. God did not save them and then just leave them to figure things out by themselves. Dios no simplemente los salvó y los dejó ahí a ver si ellos podían resolver sus propios problemas. He saved them with his word. Los salvó con su palabra And he encourages them with his word. y los anima con su palabra. Sometimes when you're in the middle of a difficult time, you cry out and say, God, I wish you would speak to me. A veces cuando estás en el medio de alguna dificultad te diriges a Dios y le dices, Señor, me encantaría que pudieses hablarme. But there's one man who I know who said something funny. Pero conozco a un hombre que una vez dijo algo divertido. He said, if you want to hear God speak, Si quieres, él dijo, si quieres escuchar a Dios hablar, read the Bible out loud. lee la Biblia en voz alta, Because God has spoken. porque Dios ha hablado. And you have this word, and because it's from God, you know it's true. Y tú tienes esta palabra entre tus manos y procede de Dios, así que sabes que es verdad. And so whatever difficulty you have in your life, Así que cualquier dificultad que tú enfrentes en tu vida, whatever suffering, whatever burden, cualquier sufrimiento, cualquier carga, you have all that you need tienes todo lo que necesitas if your life is found in Christ. si tu vida está escondida en Cristo. Do you remember the story of Israel when they were wandering in the desert? ¿Recordáis la historia del pueblo de Israel cuando estaban ahí metidos en el desierto? God did a miraculous thing to save them and bring them out of Egypt. Dios hizo un gran milagro para salvarlos y sacarlos de la tierra de Egipto. And God was leading Israel through the desert to get them to the promised land. Y Dios mismo guió a ese pueblo a través del desierto para llevarlos a la tierra prometida. And Israel was not very happy with God. Pero Israel no estaba demasiado contento con ese Dios. They said, we like Egypt. It was warm and it was comfortable and we could lay down in our homes. Y empezaron a decir eso de que, bueno, en realidad Egipto nos gustaba bastante, estábamos cómodos allí, nos podíamos tumbar y descansar en aquellas casas. But here you have us in the desert and it's hot and there's tents and we don't like it. Pero ahora estamos en el desierto y hace calor y tenemos que movernos con tiendas de campaña y esto no nos gusta. And there was a moment when Israel sinned against God. Y hubo un momento en el que Israel pecó contra Dios. And God was angry with Israel. Y Dios estaba muy enfadado con aquel pueblo. And he said, I will destroy all of you and just give up. Y Dios dijo, voy a destruiros a todos y ya se acabó. That's what you deserve. Eso es lo que merecéis. And then Moses stood up and he said, God, please, no, don't do it. Y entonces Moisés irrumpe en escena y dice, Señor, Dios, no, por favor, no hagas eso. He said, if you kill them now, the people will mock you. Y Moisés le dijo a Dios, si tú matas a este pueblo, la gente se va a burlar de ti. He will say, God is strong enough to bring them out of Egypt, but he can't bring them all the way to the promised land. La gente va a empezar a decir algo como, bueno, Dios tenía la capacidad de sacarlos de Egipto, pero no tiene el poder para guiarlos a través de esa tierra hasta la tierra prometida. So if you're tempted to think in that way, don't. Así que, si estás tentado a pensar de esa manera, no lo hagas. You think God did a miracle to save me and now he's left me all alone. No digas, bueno, Dios hizo un milagro para salvarme, pero ahora me ha dejado ahí, a ver qué pasa. You're saying the same thing as Israel. Estás diciendo lo mismo que Israel dijo en su momento. But you have the same God as Israel. Pero tú tienes el mismo Dios que Israel tuvo en su momento. So if God is able to save you, Así que si Dios tiene el poder para salvarte, he is able to keep you and to help you. también tiene el poder para cuidarte, preservarte y ayudarte. And if God is able to help you, then he is able to deliver you into eternity. Y si Dios tiene el poder para ayudarte, también tiene el poder para llevarte hasta la eternidad. Before you were a Christian, maybe you feared dying. Antes de ser creyente, quizás tenías miedo a la muerte. You feared death.
Tenías miedo a morir. You weren't sure what would happen once you died. No estabas muy seguro de lo que iba a pasar cuando esta vida se acaba si tú murieses. You weren't sure where you were going to go. No estabas muy seguro de a dónde ibas a ir después de esta vida. But then now Christ has come and he defeated death. Pero Cristo ha venido y ha derrotado a la muerte. And so you do not fear death. Así que ya no tienes temor a la muerte. Maybe you don't look forward to it yet. Bueno, a lo mejor no es que estás queriendo, deseando morirte todavía. But you look forward to what is to come in eternity and life with God. Pero sí que estás poniendo tu mente y tu vista en lo que está por venir, eso que Dios tiene preparado. You look forward to a time with no more sin and no more suffering. Y estás deseando que llegue ese día en el que no va a haber ni más pecado ni tampoco más sufrimiento. No more world that is wasting away. No más perder el tiempo ni un mundo caído. But eternal life with God, perfectly happy in Him. Solamente vida eterna con Dios, perfectamente feliz en Él y con Él. So we have this picture that Peter has painted for us of the eternal hope we have in Christ. Así que aquí nos encontramos con este cuadro que Pedro está pintando sobre la esperanza eterna que tenemos en Cristo. And then we go on to chapter 2 and verse 1. Y entonces de repente llegamos al capítulo 2, versículo 1. And so Peter tries to apply the things that he's been saying. Y así que llegado a este punto, Pedro va a intentar aplicar todo esto que ha venido diciendo hasta aquí. He has a conclusion. He says, therefore, Tiene una conclusión y dice, por tanto, after all these things that I've been saying, listen to me. después de todo esto que os he estado diciendo, por favor, escuchadme. With this beautiful picture of heaven in your minds, Con esta imagen, con este cuadro hermoso del cielo en vuestra mente, what should you do? ¿qué haces ahora? He says to put away all this sin that you were known for before you were a Christian. Bueno, lo primero dice él es poner a un lado todo ese pecado por el que eras conocido antes de venir a Cristo. It's this picture that you have of taking off clothes and leaving them away. Es esta imagen que tenemos de quitarnos la ropa sucia y ponerla a un lado. And it's not something that you'll put back on, but you put it off for good. Y no es algo que luego te vuelves a poner, sino que lo pones a un lado por razones obvias. He says, stop living in sin and stop living for yourself. Él dice, deja de vivir en pecado, deja de vivir para ti. And he says in verse 2, Y dice en el versículo 2, to long for the pure milk of the word, desead la leche pura de la palabra. to want the word of God. Desead la palabra de Dios. Because the two things, they cannot go together. Porque ambas cosas no pueden ir de la mano. You cannot live for yourself, but also love God's word. Tú no puedes estar viviendo para ti mismo y al mismo tiempo amar la palabra de Dios. You cannot live a life always sinning in the same way, but also love God's word. No puedes estar viviendo una vida continua y caracterizada por el pecado y al mismo tiempo amar la palabra de Dios. Someone said either the Bible will keep you from sin, or the sin will keep you from the Bible. Alguien ha dicho, bueno, o la Biblia te protegerá del pecado o el pecado te separará de la Biblia. But he has a picture, an illustration in verse 2. Pero él va a proveernos de una ilustración, de otro dibujo, de otra imagen interesante en el versículo 2. He has a picture of a newborn baby. Y lo que nos presenta es el dibujo, es la imagen de un niño recién nacido. For many of you, you were a baby a long time ago. Bueno, para muchos de vosotros esto de hablar de bebés os queda muy atrás en el tiempo. Maybe you've had a baby of your own, A lo mejor has tenido tu propio bebé so you can understand his y illustration. quizás entiendas mejor la ilustración de esta manera. I have a baby right now in my house. Tengo un bebé ahora mismo en mi casa. She's a girl. Es una niña, She's almost 1 year old. casi un año. And for the first 2 months of her life, she did not like me. Y por los 2 primeros meses de su vida yo no le gustaba. She would be crying and I would pick her up. Estaría llorando e intentando yo cogerla And she would get mad at me and scream. y ella se enfadaría todavía más y empezaría a gritar. She didn't want me. No me quería There was nothing that I could do for her. y no había nada que pudiera hacer para ella. But even now, she's almost 1. Pero ahora ya que tiene casi un año, And she likes me more. parece que le gusto más. So her first word was dada. La primera palabra que nunca dijo fue papi. And so she still takes a bottle. So she can come with her dad for a little bit at a time. Así que todavía toma biberón y entonces yo puedo pasar un tiempo con ella por un rato. But eventually, she just wants her mom. Pero en realidad prefiere a su mamá. She'll be happy for a little bit, but then when she sees her mom, she's even more happy. Bueno, estará feliz conmigo, pero en cuanto ve a su madre, ahí sí se pone contenta. She's still a baby. Es un bebé She still needs milk from the bottle. y en realidad todavía necesita leche. And this is the picture that Peter paints for us. Y esta es la imagen que Pedro nos está dibujando aquí. Maybe you remember when you were first saved.
A lo mejor te acuerdas del momento en el que fuiste salvo. and you were always just reading your Bible. Y estabas ahí leyendo tu Biblia. There was a friend that I had and he became a Christian in university. Tenía un amigo que se convirtió cuando estaba en la universidad. And people would laugh at him Y la gente se reía de él. because he would have his Bible walking around the campus, Porque él iría caminando por las facultades en la universidad con su Biblia. and he would be reading and Y reading, iría caminando por las facultades leyendo y leyendo su Biblia. and he would run into things, Y chocaba con las cosas. or he would trip and fall O se resbalaba y se caía. because he was so consumed with the Bible that he didn't know what was going on. Porque estaba tan consumido leyendo la Biblia que no sabía ni dónde estaba ni hacia dónde se dirigía. In some ways, he was like an infant who needed the milk. En un sentido, él era como ese bebé que estaba desesperado por la leche. Are we like that as Christians? Yo te pregunto en esta mañana, ¿somos así nosotros como creyentes? Were you like that when you first became a Christian? ¿Eras tú así cuando te convertiste? Have you kept the same attitude about you in your life? ¿Has mantenido esa misma actitud durante toda tu vida cristiana? I can tell you a story about myself. Te puedo contar una historia sobre mí mismo. When I was 15 or 16, I was like that. I was always reading. Cuando yo tenía 15 o 16 años, yo era así, siempre estaba leyendo. And then Y entonces I got smart. me volví más inteligente. I went to school. Fui al seminario, I got a job. empecé a trabajar. I was busy and I was reading and I was studying. Estaba ocupado y leía y estudiaba y trabajaba. And I thought, wow, God must be really happy with me. Y pensaba, bueno, Dios realmente debe estar muy feliz conmigo. And then one day I was coming home from class. Y un día estaba regresando a casa de una clase And I walked into my house. y entré en mi casa And my Bible was sitting on the table. y mi Biblia estaba ahí encima de una mesa. And it was like the Lord pierced my heart. Y es como que el Señor atravesó mi corazón. And he kind of said, you have so many books that you read. Y de alguna manera me hizo saber en mi cabeza, oye, ¿tú tienes tantos libros para leer? But the only time you pick up the Bible is just for your school. Pero la única vez o el único momento en el que agarras la Biblia es cuando tienes que ir al seminario. You've lost this love that you had for the Word. Has perdido ese amor que un día tuviste por mi palabra. Theology and doctrine will not replace the love for God's Word. La teología y la doctrina nunca van a reemplazar el amor que debemos tener por la palabra de Dios. And so you ask the same thing for yourself. Así que debes preguntarte esto mismo tú también. Now, at this very moment, Ahora, en este momento, do you love the Word of God? ¿amas la palabra de Dios? Do you love the purity of God's Word? ¿Amas la pureza de la palabra de Dios? If you have some spare time, do you spend it reading some or trying to memorize Scripture? Si tienes algo de tiempo libre, ¿lo pasas leyendo o tratando de memorizar la escritura? Do you keep your Bible on your nightstand to read before you go to sleep? ¿Tienes tu Biblia ahí en la mesilla de noche preparada para leerla antes de irte a dormir? Do you put away all the distractions that you have so you can love God's Word more? ¿Pones a un lado todas las distracciones que te ocupan cada día para que realmente te puedas dedicar y amar esta palabra, la palabra de Dios? At a certain point, an infant starts to eat food. En un momento determinado, el bebé empieza a comer comida sólida. And my daughter, I think, she eats more than I do sometimes. Y a veces mi hija ya come más que lo que yo como. She eats and eats, and it's messy. She gets it everywhere. Come un montón y se mancha y la comida está por todas partes. But my son, he's almost 3 years old. Pero mi hijo va a cumplir 3 años. And so he doesn't take a bottle, of course. Él ya no toma biberón. But he has a very bad habit. Pero tiene un hábito malísimo. He likes to go and to open the pantry and to get snacks. Le encanta ir a la cocina y abrir el armario ahí y tomar patatitas y snacks. And so if you don't watch him, he's always eating something. Así que si no le vigilas bien, siempre está comiendo algo. It's always junk food, chips and cookies. Siempre está comiendo patatitas y galletitas y chucherías. And then my wife will work hard in the kitchen to prepare dinner, and then he's not hungry. Así que mi mujer dedica un tiempo prudencial y trabaja duro para preparar la cena y luego el niño no tiene hambre. He doesn't want the food that's prepared for him. Ya no quiere la comida que mi mujer le ha preparado. He wants cheap substitutes. Quiere patatitas y chucherías. And so our Christian life can be like that.
nuestra vida cristiana puede terminar siendo algo parecido. We can have all kinds of entertainment and distractions in our life. Podemos llegar a estar tan entretenidos, tan ocupados, tan distraídos en nuestra vida. We can watch the things the world watches. Podemos terminar por ver las mismas cosas que este mundo ve. We can be entertained by those things that the world is entertained by. Podemos terminar por simplemente entretenernos con lo que todo el mundo busca para entretenerse. We begin our Christian life and want nothing more than the Bible. Empezamos nuestra vida cristiana y no queríamos nada si no fuese la Biblia. And then over time we find ourselves and we just are happy with reading a few verses and going on. Y pasa el tiempo y ahora ya nos conformamos con leer un par de versículos y seguir con lo nuestro. We're happy with just listening to a chapter while we're distracted and then we go on. Nos conformamos con leer, un capitulito aquí y allá y seguir con lo nuestro. We're so full of everything else, we have no appetite for God's word. Estamos tan saturados con todo lo demás que ya no tenemos apetito por la palabra. May this never be true for us. Que esto no sea la realidad de nuestra vida. That our lives would not be that way. Que nuestras vidas no sean eso, no sean así. That we would, as Peter said, long for the milk of the word. Que como Pedro dice aquí, deseemos la leche pura de la palabra. Because even though we live in this world, we are not part of it. Porque es verdad, vivimos en este mundo, pero no somos parte de él. It's not our home. No es nuestro hogar. It's passing away. Se pasa, se va, se termina, se acaba. And we will all die like everyone else. Y todos vamos a morir igual que el resto. But if you're in Christ, you will have life again. Pero si estás en Cristo, tendrás un día una nueva vida. And so why does Peter say we should love the word? Entonces, ¿por qué Pedro dice aquí que debemos amar esa palabra? At the end of verse 2, Al final del versículo 2, so that you grow in respect to salvation. para que por ella crezcáis para salvación. He's talking about your sanctification, En realidad está hablando aquí de la santificación, about growing in Christ likeness, el crecer en conformidad, en semejanza con Cristo, growing in godliness, el crecer en piedad, being more holy. ser más santo. And so why does he say that? Entonces, ¿por qué dice eso? Because probably most of your problems are because you don't spend enough time in the word. Porque probablemente la mayoría de tus problemas son resultado de no pasar el tiempo suficiente en la palabra. There's this older woman that I know who goes to teach women's conferences in different places. Conozco a una señora mayor ya que se dedica a enseñar conferencias para mujeres aquí y allá. And she has lessons that she'll teach about motherhood and womanhood and how to be a godly person. Y tiene esta lección que repite continuamente acerca de cómo ser una mujer piadosa, de cómo ser una madre piadosa. And so she would teach these lessons and then she would answer questions afterwards. Así que normalmente lo que hace es que enseña la lección y después pues responde a las preguntas que pueda haber. And she says that these women would raise their hand and say, I'm only having trouble with this one sin, or, how do I fix it? Y muchas veces alguna de las mujeres que está ahí escuchando al terminar su exposición levanta la mano y dice, tengo un problema con este pecado y ¿cómo puedo lidiar con ello? ¿Cómo lo resuelvo? And she said over time it was like she kind of had the same answer over and over. Entonces se dio cuenta que siempre daba la misma respuesta. She said that somebody got mad at her. Y dice que una vez alguien se enfadó con ella. The person said, all you're telling us to do is to read our Bibles more and to pray more. Y esta persona se molestó y le dijo, todo lo único que nos estás diciendo es que tenemos que leer más la Biblia y orar más. You're telling us to go to church and to be with God's people. Nos estás diciendo que tenemos que ir a la iglesia y estar con otros creyentes. Is there not anything else that we can do? ¿No hay nada más que podamos hacer? She said, not really. Y ella dijo, en realidad no. You can learn more about God's word and it'll help your life. Puedes aprender más acerca de la palabra de Dios y esto te ayudará a vivir tu vida de mejor manera. You can study doctrine and it will help your life. Puedes estudiar doctrina y esto te ayudará en la vida. But when you neglect those things, you will suffer. Pero cuando tú reniegas de ello, lo dejas a un lado, sufrirás. So Peter's desire in telling you to read the word is that you'll become more like Christ. Así que el deseo de Pedro para ti, animándote a leer más la palabra, es que llegues a ser más como Cristo. But there might be a problem with some of you. Pero puede haber algún problema con algunos de vosotros. Maybe you say, I've tried to read the Bible. Y quizás estás pensando, he intentado leer la Biblia, And you say, it's so boring. pero es tan aburrida. You say, it puts me to sleep. Me duermo cada vez que la leo. And you think, why can't I love God's word like this? Y piensas, ¿cómo puedo amar la palabra de Dios si eso es lo que me pasa? And it's possible Y es posible that you do not love God. que en realidad el problema está en que no amas a Dios. Because to people who are not born again, Porque para la gente que no ha nacido de nuevo, this book is boring. este libro
Es aburrido. It's confusing. Es confuso. It makes no sense. No tiene ningún sentido. And so you have to have spiritual eyes to see God's word. Tienes que tener ojos espirituales para poder ver la palabra de Dios. But there's something else here in verse 3. Pero hay algo más en el versículo 3 de este capítulo 2 de Pedro, primera de Pedro. He talks about tasting the kindness of the Lord. Habla acerca de haber probado, de haber testado la benignidad del Señor. You began and God saved you and you tasted of his kindness. Tú un día fuiste salvado y probaste, gustaste de esta benignidad. But if you are not walking with God, then you've forgotten what his kindness is like. Pero si tú no estás caminando con Dios, se te ha olvidado a qué se parece o cómo es esta benignidad. And so Peter is warning you, Así que Pedro te advierte, as the author of Hebrews warns you, como el autor de Hebreos también te advierte. you do not play with the things of God. No juegues con las cosas de Dios. It's not a game. No es un juego. If God has shown you favor, Si Dios ha mostrado su favor, if God has shown you his kindness, si Dios ha mostrado su benignidad, su bondad, if God has shown you a picture of the beauty of his son, si Dios te ha mostrado la imagen de la belleza de su Hijo, he's shown you the most precious thing that he has to show you. te ha mostrado lo más hermoso que jamás podría haberte mostrado. And so if you come here and you hear these words and you just don't love Christ, Y entonces, si tu caso es el de alguien que viene aquí y escucha estas cosas, pero no ama a Cristo, he died to save sinners. debes de saber que Él murió para salvar a los pecadores. He died to bring many people in for salvation. Él murió para traer a muchos a salvación. And for every single person in this room, Y para cada una de las personas que están aquí en esta sala, for every single person on the earth, para cada una de las personas que viven en este planeta, there is a call for you to worship God as he should be worshipped. existe un llamado que es el de adorar a Dios como debería ser adorado. This is your obedience to the truth. Esta es la obediencia a la verdad. To hear this good news of Christ coming into the world. Escuchar acerca de las buenas nuevas de Cristo viniendo a este mundo. To hear that without Christ you will die and go to hell. Escuchar acerca de este Cristo que iba a morir y terminar en el infierno. Christ says today is the day of salvation. Cristo dice, hoy es el día de salvación. And so stop going between the world and Christ. Así que deja de estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. For once and for all, make up your mind. Por una vez y para siempre, ordena tu mente. Place your faith in Christ. Pon tu fe en Cristo. In the Word made flesh. En la palabra hecha carne. That you will know this one true God. Para que conozcas al Dios verdadero. That you will have this life to come. Para que puedas experimentar esta vida que está por venir. That you will stop living for yourself. Para que dejes de vivir para ti mismo. And you will live for the one true God. Y vivirás entonces para el único Dios verdadero. And he will get the praise and the glory that is due to him. Y Él recibirá la gloria que es debida a su persona, a su nombre. Maybe you look around at the world around you. A lo mejor miras al mundo que te rodea And you think there are so many problems. y piensas, es que hay tantos problemas, There are so many things that need to be fixed. tantas cosas que hay que arreglar y solucionar. People try to fix things and it just makes it worse. La gente intenta arreglar lo que está mal y todavía se vuelve peor. But there is one thing that will fix every problem. Pero hay una cosa que arreglará todos los problemas. One solution that God has given. Una solución que Dios nos ha dado And it's found in his son. y se encuentra en su Hijo. Heartcry works in every country in the world. El ministerio misionero de Heartcry trabaja en todos los países del mundo, In every continent. en cada continente, Because we want to see people worshiping the son. porque queremos ver a más gente adorando al Hijo, Because there's a day when he will come back. porque un día Él regresará And he will judge the living and he will judge the dead. y va a juzgar a los vivos y a los muertos. And he's told you clearly in his word that he's coming. Y te ha dicho claramente en su palabra que Él va a regresar. He's warned you plainly today of what is to come. Te ha advertido acerca de lo que va a suceder un día. And it's your choice whether or not you will worship him. Y ahora tienes la posibilidad de decidir si lo vas a adorar o no. Whether you will ask him to help you to love him and his word. Tienes la oportunidad de pedirle que Él te ayude y amar también su palabra. So what will you do? ¿Qué vas a hacer? Where will you stand? ¿Dónde vas a permanecer? Everything is determined by the Son.
Todo viene determinado por el Hijo. because God loves his son the most. Porque Dios ama a su Hijo por encima de todo lo demás. So today is the 2-year celebration of this church. Así que hoy esta congregación celebra 2 años de existencia. And if anything good has happened, it's because God has done it. Y si algo o cualquier cosa buena ha llegado a suceder es porque Dios lo ha hecho. And I go to places in the world and I can tell you good news. Y yo que viajo por tantos lugares en el mundo puedo darte buenas noticias. That God is saving people in every place. Que Dios está salvando gente en todas partes. And he is working. Y está obrando. He is calling out his people through his word. Y está llamando a los suyos a través de su palabra. Think about what the church would be if every person longed for the word. Imagínate en qué se convertiría la iglesia si todos los que forman parte de ella tienen este amor y este deseo por la palabra. If we walked closely with him Si caminásemos más cerca de Él and we put away all the things that this world offers us, y ponemos a un lado todo lo que este mundo nos tiene que ofrecer, it would be such a beautiful thing. sería algo tan hermoso, And it would glorify this God. traería tanta gloria a Dios. He has done everything for us. Ha hecho todo por nosotros, He has bought us. nos ha comprado And he deserves everything in return to him. y Él merece todo lo que pueda recibir como resultado de lo que Él ha hecho. Will you pray? Vamos a orar. Señor, en este día te damos las gracias por esta palabra viva que nos ha salvado y que también nos santifica. Te damos las gracias porque éramos de esos que no te veíamos, pero tú nos diste ojos para ver y regalaste un corazón de carne donde solamente había uno de piedra, incapaz de responder a las realidades espirituales. No porque seamos mejores que los demás, no porque sepamos más que los demás, sino porque tú tuviste misericordia. Y en este día, al acercarnos a este pasaje, realmente somos desafiados con lo más importante. Lo más importante eres tú. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra porque te amamos a ti. Ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra porque te buscamos a ti. Porque tú un día nos encontraste, tú un día nos salvaste, tú un día nos amaste tanto que enviaste a ese Hijo precioso para redimirnos de toda nuestra maldad. Te pedimos, Señor, que no nos conformemos con haber visto una imagen de este Cristo precioso. Ayúdanos, oh Dios, a caminar contigo por medio de esta palabra para que podamos madurar, crecer y tener los recursos necesarios para enfrentarnos a las dificultades con la garantía de que tú estás con nosotros, con la garantía de que tú obras todas las cosas para nuestro bien. Te damos las gracias por ello y oramos por los que todavía no conocen a Cristo, para que tú los salves. Oramos para los que ya son tuyos, para que tú los santifiques a la imagen de tu Hijo. Te damos las gracias por nuestro hermano Hunter, por su ministerio, por su predicación en el día de hoy. Pedimos una bendición especial para él, para su familia y para su ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Qué bueno que podamos ser animados por ella.